Muchas veces en reuniones con los padres de familia y en conversaciones con muchos de mis estudiantes, hacen muchas preguntas, y una de las preguntas que más me llamó la atención es la que, al estar charlando, me preguntaron y me dijeron: profe, ¿qué es un mito? Entonces yo hablé con ellos y les dije que había que investigar, y luego les comenté que mito, bastante gente escribe mitos y cada uno define qué es un mito a su manera, pero la mayor parte de la gente que escribe mitos dicen que mitos son narraciones fabulosas, son historias maravillosas donde narran muchas acciones de seres muy importantes, de seres extraordinarios que toman de la naturaleza ciertos aspectos para ser catalogados como unos héroes. En la antigüedad se tomaban los mitos como la creación de los dioses, para hablar de la creación de la naturaleza. En los mitos muchísimas veces se habla de cómo se creó la tierra, de por qué se adora el sol, de por qué se adora la lluvia, porque el sol y la lluvia son parte fundamental en la siembra de los productos comestibles, y eso hace que se adore la vida. Adorando la lluvia y el sol, se adora la lluvia. Otra definición que encontramos acerca de los mitos es que dice que todos los mitos vienen de la palabra mitos, en el idioma griego, de mitos, que simplemente son narraciones, ¿no? También donde cuentan historias fabulosas, donde lo tienen a todo el mundo pendiente de cómo comienza el mito, cómo es la mitad del mito y cómo termina un mito. Son historias sensacionales. Y los mitos no son inventos de un momento a otro, ni en reuniones. Para hacer un mito se necesita mucho tiempo, aunque para construir un mito se necesita de la espontaneidad, de la inventiva de quien va a escribir el mito. De manera que los mitos no son de estos momentos. Los mitos han tomado mucho tiempo dentro de la historia. Mi nombre es Luis Roberto Palomino López y soy el director del Centro Educativo El Guabo, escuela asociada a la Concentración de Desarrollo Rural de Consacán. Bueno, del mito podemos decir que cumple tres funciones: la función explicativa, la función significativa y la función pragmática. La función explicativa es la que, como dice su nombre, explica por qué el hombre creó estas fantasías, estas historias o estos mitos. La significativa es también la que explica por qué el hombre tiene que enfrentar ciertos momentos, a veces de dolor, a veces de alegría, de sufrimiento. Y la pragmática es aquella que nos explica por qué los mitos son así, de esa manera, y no de otra. Como dice la gente, las cosas deben ser como son. Entonces es lo que explica la pragmática. Dentro de las principales características que distinguen a un mito, tenemos las siguientes. Un mito es un relato tradicional que se hace de padres a hijos y de forma oral. Los mitos hablan de seres extraordinarios, hablan de dioses, hablan de semidioses, hablan de héroes, hablan de seres que sobrepasan los hechos naturales. Los mitos tratan de explicar también cómo se creó el mundo, cómo se creó al hombre, o cómo apareció el sol, cómo apareció la luna. Los mitos también tienen un carácter religioso, porque cuando están hablando de la creación del hombre, también se habla de sus ritos religiosos, como la adoración del sol, como la adoración a la lluvia, o cómo se creó este o cualquier río. Los mitos nacen
de la imaginación del autor. Mucha gente ha dicho que los mitos no tienen un carácter científico. Esos mitos, cuando se contaban antes en la historia, eran verdaderos, pero con el paso del tiempo los mitos han ido pasando a un espacio donde un mito es una fantasía, no es una realidad. También los mitos y estas narraciones que nos cuentan historias, todas estas las conoce bajo el nombre de la mitología. Y ya para terminar, solamente me resta decirles a todos ustedes muchísimas gracias por participar en este grandioso concurso de las memorias de la mano con el pueblo pasaqueño.